Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 3 de abril y les habla el de siempre, Gustavo Franco. Vamos a comentar esta movida del petróleo venezolano y por qué afecta a dos de las secciones de las que solemos hablar, es decir, Venezuela por un lado obviamente y a Europa por otro. Y dentro de Europa, España en particular. Esta semana ya han entrado en vigor los aranceles contra medio mundo de Donald Trump y hay que ver cuál es el rol estratégico que tiene el petróleo venezolano. No en vano, está en el punto de mira de la administración de Trump y haciendo que quien lo compre le salga una factura por otro lado, es decir, las sanciones secundarias en las que se imponen aranceles de 25% a quien compre ese petróleo. Y además, las empresas petroleras que operen en Venezuela tendrán que decir adiós al mercado estadounidense. Y también les voy a hablar sobre mi más reciente pieza que va sobre la guerra que se nos viene, al parecer sin que nadie quiera hacer nada al respecto, entendiendo que se puede tratar de cuentas que hay que ajustar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos. Ok, así que Trump volvió a actuar contra el petróleo venezolano y lo hizo con el plan no de paralizar operaciones, al menos no de forma directa, sino de controlar lo que sus socios pueden hacer con el petróleo venezolano o dentro del territorio venezolano. Socios a los que le impondrá aranceles si llegan a tocar el petróleo venezolano. Y esto impacta gravemente a compañías como la española Repsol, que se arriesgan a perder el mercado norteamericano, es decir, un 4% de los ingresos de la compañía. No es nada desdeñable, que se entienda. La compañía española debe cesar operaciones para finales de mayo. Y España, además, se arriesga a que le añadan más aranceles a todos sus productos a la hora de que sean vendidos en Estados Unidos si es que sigue importando el petróleo desde Venezuela. Es decir, Repsol, por un lado, si opera en Venezuela, no puede operar en Estados Unidos. Y a España se le van a añadir aranceles del 25% si importa el petróleo venezolano. Es una acción bastante belicosa. No en términos militaristas, pero sí en términos de su amplitud y de su hostilidad. Como los venezolanos bien saben, las reservas petroleras más grandes del mundo están allí en Venezuela. Pero hay un mercado importante en Estados Unidos. Y también está la importancia estratégica de decidir si se es o no un aliado de aquel país. Pero al final es un cálculo que hay que hacer país por país, o sea, los países a nivel individual y no, digamos, todo el mundo a nivel colectivo. Y es un cálculo que hay que hacer y la administración de Estados Unidos la está forzando. Venezuela es un país que necesita aliados, debido a que se encuentra en un limbo permanente de corrupción, sanciones por actuaciones antidemocráticas y violaciones a los derechos humanos. Esto está claro, lo sabemos. Y es una situación que constantemente se deteriora. Y esto lo lleva a aislamiento, a las mencionadas sanciones y a que su capacidad para comercializar con los recursos de los que dispone, es limitada. Pero al parecer el país es el escenario donde otros países luchan y compiten en materia de seguridad energética y económica y para dominar, digamos, mercados de energía. Y Venezuela nunca ha sido capaz de apalancarse allí para desarrollarse económicamente. Venezuela necesita inversión, mientras que en Europa hay una necesidad clara de seguridad energética. No olvidemos que cuando se cierra el Mar Rojo por el accionar de los hutíes de Yemen, es Europa quien pierde en conectividad entre la península arábica y el mar Mediterráneo. Por otro lado está que el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. El supuesto socio que demuestra con su forma de actuar que no tiene mayor preocupación en pisar a Europa. Si añadimos la guerra en Ucrania, queda mucho por hacer en Europa y la Unión Europea creo que va a tener que reconfigurarse en bastantes ámbitos. Creo que sobre todo en materia diplomática, es decir, política exterior, lo cual va a impactar seguramente en cuestiones comerciales y de seguridad energética. Ya hay algún país a través de sus compañías energéticas que se han distanciado de Venezuela. Es el caso de India.
Ya hay algún país que a través de sus compañías energéticas se ha distanciado de Venezuela. Es el caso de India, y es que el país más poblado del mundo decidió que en el cálculo y ponderación de intereses propios le conviene estar de buenas con Estados Unidos y con Trump. Así que Reliance Industries salió del país suramericano. No olvidemos que tiene fronteras con China, con quien tiene disputas territoriales, pero que también, tiene cierta cooperación. También es miembro fundador de los BRICS, ambos países, China e India. Pero también tiene una necesidad de balancear esa relación con su vecino. Tiene una cierta rivalidad regional y China está en una competencia con los Estados Unidos, lo quiera o no. Y entonces a India le conviene no estar tan aislados de los Estados Unidos y tener una postura balanceada. A fin de cuentas, ¿qué interés puede representar Venezuela para India en un contexto en el que Estados Unidos puede responder profundizando lazos con su otro rival regional, que es Pakistán? Y ahí ya la cuestión en materia de seguridad se le complica mucho a India. Siendo este un análisis superficial, creo que se puede ver como para India sí que podría ser más importante estar de buenas con Trump y que Reliance Industries, la compañía de India que operaba en Venezuela, desmontara sus operaciones. Otra cosa es que le dijera que mira, que no puedes importar gas o petróleo de Rusia. En el caso de la petrolera española Repsol y la francesa Maurel & Prom, podría ser distinto. Porque ya en el caso de Europa está entrando en consideración el desligue, la desvinculación de los Estados Unidos con la Unión Europea. Recordemos que ya entraron en vigor los aranceles proporcionales de la administración en contra de aquellos países que tienen prácticas desfavorables contra los Estados Unidos en lo que Trump llamó el Día de la Liberación, es decir, el 2 de abril de este 2025. Aranceles que van a afectar el vino, la industria automotriz y también el aceite de oliva, en el caso concreto de España. También está el hecho de que, Elon Musk, muy ligado a Trump, ha intentado desestabilizar la política interna de algunos países de la Unión Europea, sobre todo de Alemania y Reino Unido, apoyando la ultraderecha de estos países. Ultraderecha que no gobierna. Se entendería si solo diera muestras de simpatías a aquellos que ya gobiernan, como Viktor Orbán en Hungría. Entonces, lo que se ve es una ambición clara por parte de Musk de fomentar un cambio político en países como Alemania y Reino Unido, que es donde ha puesto su mirada, y es básicamente una forma de hacer injerencia en las cuestiones internas de estos países. Entonces, tomamos este injerencismo de Musk y la hostilidad un poco política que tiene Trump hacia Europa. Añadimos los aranceles, que siendo un asunto comercial también tiene tintes políticos. Podría combinarse la necesidad de energía con las ganas de sabotear a Trump y esta nueva forma de hacer política en los Estados Unidos. También es bastante posible. Yo pienso que se tiene que ver cómo opera Repsol en Venezuela. Repsol opera refinerías en Venezuela para distribuir gas y así abastecer buena parte de las necesidades del sistema eléctrico del país suramericano. El gobierno de Maduro no tiene el músculo financiero para pagar ese servicio, por lo que paga en especies, es decir, le da barriles de petróleo a la compañía que luego Repsol vende en Europa. Y esos barriles pueden ser vendidos en Europa siempre y cuando Estados Unidos no vete esas operaciones. Repsol también tiene intereses en el mercado americano, es decir, opera allí. Y Trump le ha dicho que no puede operar en Estados Unidos y en Venezuela, es decir, o uno u otro. Si sale de Venezuela, pierde una buena oportunidad de recuperar una deuda que tiene el gobierno de Venezuela con la compañía y así abastecer los mercados europeos, la creación de trabajos que añaden valor dentro de España. Hay 5 refinerías en el territorio español que están en Bilbao, Cartagena, La Coruña, Puertollano y Tarragona. Y también hay una en Portugal, en Sines. Sencillamente perder acceso al petróleo venezolano es un golpe duro. Y recordemos que efectivamente los Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo.
También hay que mencionar que en todo este tiempo de la guerra ruso-ucraniana, España es el país que más ha crecido en la eurozona, mientras los socios del euro, de la zona euro, crecían un promedio del 0,7% y la Unión Europea a un 0,8%, España creció a un 3,2%. Es decir, no me digan que la energía que recibe de Venezuela no tiene nada que ver allí. Desde una bombilla, pasando por una computadora, hasta una fábrica necesita energía. Y bueno, como contraste está Alemania, que perdió la ganga que tenía con el gasoducto Nord Stream, que venía desde Rusia con el gas, y en 2024 experimentó una contracción del 0,2%. Y si Alemania, el motor de la economía europea, tropieza, pues sus vecinos lo van a notar. ¿Qué le sucede a Venezuela si Repsol deja de operar allí? Pues el gas natural que fluye para abastecer el sistema eléctrico empezaría a notar serias disrupciones. Muchas más de las que padece, por supuesto, pero la cosa iría peor. Muy posiblemente lo sienta la población y habrá migración. Y por otro lado, ¿qué sucede si qué sucede en Europa si Repsol deja Venezuela? Pues España podría ver su seguridad energética comprometida. El 2 de abril fue el llamado Día de la Liberación que ha proclamado Donald Trump. Esto fue ayer. El día en que una gran cantidad de aranceles entraron, en vigor. El día que entran en efecto las sanciones secundarias en contra de los compradores del petróleo venezolano. Y acá en España, que es donde vivo, en los medios más de izquierda se puede ver, la esperable solidaridad con Maduro, por la solidaridad solamente. Pero algunos medios de comunicación que están más hacia el centro, e incluso en la derecha, no han mostrado entusiasmo en este accionar. De hecho, hay alguna indignación porque esto va justamente en contra de los intereses de España. Y intereses que ya he demostrado. Es decir, España crece a un 3,2%, mientras que el resto de Europa, pues, está frenando su crecimiento o incluso en una recesión. Por ejemplo, el mundo dice que son vaivenes geoestratégicos de Estados Unidos la razón por la que hay tan desigual peso en las operaciones de Repsol en Venezuela, con un 85% dedicado al gas y el resto es petróleo que se paga en especies a la petrolera española, ya que no hay con qué pagarle, como se ha dicho. La cadena SER dice que la salida de la India Reliance Industries de Venezuela es una muestra del servilismo impresionante hacia las acciones de Trump. Y por último, hay que decir que en diciembre del 2024 España importó desde Venezuela la mayor cantidad de barriles de crudo venezolano desde el año 2006. Parte de ese periodo era la bonanza del chavismo. O sea, no hay que confundir la bonanza de un chavismo con la bonanza en general de una historia venezolana, pero sí es verdad que, que había petróleo a precios mucho más altos y que, que era una época que no había no habían sanciones en contra de Venezuela. Y entonces, esto nos habla mucho de la importancia del petróleo venezolano para España, que justamente en este 2024 se ha llegado a una especie de pico en la importación de petróleo de Venezuela desde el año 2006. Y hoy, después de tanto tiempo y esfuerzo para acceder a esos recursos de Venezuela, con la inversión que en ello implica y con la necesidad de afianzar su propia seguridad energética, Donald Trump ha puesto a la Unión Europea y en particular a España en una encrucijada, en una coyuntura en la que están obligados a tomar una decisión. Para empresas indias y para el gobierno de la India concretamente ha sido mucho más fácil tomar la decisión de salir de Venezuela. Pero cuidado, si para Europa no lo es tanto, al menos en abril de 2025. A fin de cuentas, el aceite de oliva y el vino se pueden vender perfectamente en China, ¿no? China, que ya tiene aranceles de un 54% encima, es decir, al que se le añade también otro 20% por todas estas
cuestiones de Donald Trump. Sí, habrán costos por transporte, pero socios alternativos se pueden encontrar en relativamente corto y mediano plazo. Habiendo dedicado esta primera sección a Europa y Venezuela, al petróleo y al comercio internacional, creo que ahora es tiempo de meternos en lo que he escrito para mis suscriptores esta semana, que algo tiene que ver. En este ensayo soy bastante pesimista en lo que al futuro del planeta le compete y veo mucha probabilidad de que los dos conflictos importantes que hay, el de Ucrania y Rusia, Israel y Gaza, se conviertan en una gran conflagración. Y esto es porque en cada uno de estos conflictos está involucrado Estados Unidos como el gran benefactor de uno de los dos bandos, de Ucrania por un lado y de Israel por otro. Y la posible salida de Donald Trump y Estados Unidos del conflicto en Ucrania tiene a los europeos muy asustados, como hemos dicho en otras ocasiones, y están buscando la forma de financiar un ejército europeo. Entonces, como este ensayo es bastante largo, pues lo estoy dividiendo en entregas, y en la primera entrega de este ensayo me enfoco en Oriente Medio, Asia Occidental. Si asumimos que la guerra ruso-ucraniana sigue su curso y que las negociaciones fracasan, así como ha fracasado todo el cese al fuego en Gaza, Líbano y Yemen, tenemos el riesgo de que esos conflictos confluyan en uno solo. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia tiene un acuerdo de cooperación en seguridad con Irán, que no ha hecho más que profundizarse y que no llega a ser un artículo 5 de la OTAN, pero casi. Es decir, que si Irán se ve atacada de una forma contundente y grave, probablemente Rusia intervendría en favor suyo. Y China tiene un acuerdo similar con Irán y otro aparte con Rusia. Es decir, no son acuerdos que vinculan a estos países en una gran coalición, sino es más bien como que una especie de triangulación de acuerdos en materia de seguridad. Entonces, para recapitular antes de que entremos en el asunto de Oriente Medio o Asia Occidental, Estados Unidos tiene una especie de frente abierto con Rusia en Ucrania, que ya intenta cerrar con negociaciones, pero Putin se ve ganando el conflicto y ha dificultado esto, por lo que Trump ha vuelto con sanciones y la ayuda económica a Ucrania. Con China está pendiente el asunto de Taiwán prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Civil China, el mar del sur de China y, ver cuál es la potencia que ejerce dominio sobre el Pacífico asiático. Y, por supuesto, está Irán, que es donde todo esto puede juntarse si este país es atacado con una fuerza que llamemos, desmedida. Allí está el potencial de que surja el conflicto que nadie quiere, o al menos el detonante, la convocatoria de las grandes potencias militares a un conflicto devastador. Ahora, ¿cuál es la ruta para llegar hasta allí? ¿A qué se tiene que prestar atención? ¿Hacia dónde hay que desescalar? ¿Cuáles son los nodos que hay que rebajar la tensión? Yo pienso que se debe ver a aquellos que no tienen nada que perder y todo por ganar. Aquellos que tienen mucho que perder seguramente harán muchos cálculos antes de actuar. Aquellos que ya tienen algo que defender. Por ello creo que los debemos aglutinar primero en grupos de este tipo. Los estados que tienen mucho que perder en materia de influencia son aquellos de la península arábica, como los saudíes, los omaníes, los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Es decir, que tienen estabilidad, riqueza, cierta riqueza producto de los recursos que venden y las industrias que han logrado construir en torno a esos recursos, y seguridad. Turquía, como os he dicho anteriormente en el episodio anterior de este podcast, ambiciona con ser una potencia regional y goza de algo de estabilidad bajo Erdogan, porque sencillamente el poder está centralizado en su figura. Una guerra significa,
poner todo eso en riesgo, además de que en el momento actual se enfrenta a protestas por haber encarcelado al opositor más popular, que le podría hacer competencia en alguna contienda electoral, que es el alcalde de Istambul, Ekrem İmamoğlu. Pareciera entonces que Turquía no es candidato a tomar acción, pese a que en el plano retórico ha manifestado su descontento con lo que sucede en Gaza. Si nos vamos a Irak y Siria, ambos son países que han sido devastados en las distintas guerras que han azotado a estos países. Son estados que no tienen el control efectivo del territorio. En Siria gobierna un grupo que es Al-Qaeda bajo una nueva marca. Es el liderazgo de Ahmed al-Sharaa, quien, bueno, básicamente fue un militante de Al-Qaeda en Irak, después en Siria, y estuvo en el frente al-Nusra, y luego, bueno, casi se separó del Estado Islámico, pero, vamos, tenía una recompensa de $10 millones en su cabeza. Es decir, que se haya hecho una nueva marca para distanciarse de Al-Qaeda no quita lo que esta persona fue. En Irak hay un gobierno que intenta luchar contra el Estado Islámico, pero no ha logrado controlar parte de su propio territorio. El crimen organizado, las insurgencias islamistas, los lealistas que han intentado luchar contra la intervención extranjera, bueno, tienen al país en un atolladero, en un fango. Estos países son una incógnita porque no se percibe si tienen la capacidad de actuar y si lo harán o no. Yéndonos más hacia los que van teniendo menos que perder, o mejor dicho, se ven arrinconados cada vez más y podrían actuar de alguna u otra forma, son, bueno, Jordania y Egipto. Israel quiere expulsar a los 2,3 millones de palestinos que había en Gaza antes de la guerra, hacia Egipto y Jordania. Pero estos países no tienen cómo recibirlos, ya que han sufrido décadas de desestabilización y de amedrentamiento. Y permitir la limpieza étnica de los palestinos en Gaza y Cisjordania pondría en riesgo a los gobernantes de ambos países. Y ya de hecho Egipto, acusado por Israel, ojo, está movilizando tropas y tanques hacia la península del Sinaí. Supuestamente es una medida para controlar el terrorismo o en contra del terrorismo. También puede ser para evitar que haya migración forzada desde Gaza hacia la península. Pero el caso es que, bueno, el acuerdo los acuerdos de Camp David prohibían la militarización de la península del Sinaí. Y eso estaba, de acuerdo a Israel, ocurriendo. Yemen y Líbano son los pasos previos antes de llegar a Irán. Porque claro, sí es verdad que quienes tienen más que perder, o sea, quienes no tienen nada que perder porque no tienen un Estado, bueno, son los propios palestinos. Y por eso están en una lucha armada. Pero el paso previo a llegar a Irán creo que es Yemen y Líbano porque, bueno, Donald Trump los acusa a los movimientos insurgentes que hay allí de ser proxies de Irán. Entonces, creo que allí hay una excusa, digamos, para que si alguno de estos países ataca, alguno de estos grupos ataca, pues se haga responsable al régimen de Irán. En el caso de Yemen tiene un gobierno de facto que es liderado por el movimiento Ansar Allah, que a su vez es integrado mayoritariamente por la tribu de los hutíes, cuya versión del Islam es el chiismo saidí. Y este es el grupo que, bueno, que sirve como sinónimo de Ansar Allah, aunque no es del todo preciso porque Ansar Allah es el movimiento militar, nacionalista y político que ha tomado el poder. Pero lo cierto es que, bueno, que este movimiento incluye también a los suníes. Y por ello se dice que es un movimiento primordialmente nacionalista y militar, bueno, catalogado como terroristas por los Estados Unidos. Cuando este grupo toma el poder en Yemen, tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos empezaron una campaña de bombardeos bastante brutales que han dejado como resultado, bueno, una crisis humanitaria muy fuerte, pero unos hutíes que todavía siguen al mando. Sencillamente no pudieron contra ellos. Entonces hay que decir
que son unos luchadores resilientes y experimentados, y son los que tienen bloqueados el Mar Rojo para los barcos israelíes y quienes están lanzando misiles contra Israel en solidaridad con Gaza. En Líbano sucede lo mismo, pero con Hezbollah. Ahora, Israel, dadas las distancias, ha podido descabezar al grupo que de momento firmó un cese al fuego. Pero el fuego no ha cesado del todo y ambos grupos, Ansarallah y Hezbollah, están respaldados por Irán. Es decir, son el vínculo más directo con el país persa, y los Estados Unidos aprovecha cualquier movimiento de los hutíes y de Hezbollah para responsabilizar a Irán y avanzar en esa escalada contra un régimen que es contrario a los intereses de Israel y Estados Unidos en la zona. La reciente campaña contra los hutíes, en torno a la cual estaba el Signal Gate, o sea, los mensajes que se filtraron en ese grupo de Signal de la aplicación de mensajería, pues bueno, ha sido aprovechada para mandar mensajes contra Irán. Pero los yemeníes han seguido su campaña de misiles a Israel y bloqueo del Mar Rojo. Es uno de los países más pobres del mundo, sino el más pobre, y si una década de bombardeos no logró subyugarlos, pues hay que saber que esta campaña pues puede seguir y que puede ir a más, con el corolario de que Irán próximamente podría ser inducido a actuar si no se toma una rampa de salida pronto, o que, bueno, inducido a actuar o que Irán sea bombardeado. Así de sencillo. Y así, de suceder esto, podríamos decir que dejamos lo que es la antesala a una guerra mundial para entrar decididamente en ella, porque, bueno, es aquí donde se juntarían los conflictos ruso-ucraniano y Gaza-Israel, que es justamente en Irán. Al menos creo yo que así serían vistos por futuros historiadores. Con que alguien, ya sea los hutíes o Hezbollah, eleve la presión, o uno de los países como Egipto o Jordania cambien el tablero e intervengan, o sus liderazgos sean desestabilizados y derrocados, pues se sirve de la mesa para expandir el conflicto, y los conflictos traen peor calidad de vida para los ciudadanos, desplazamientos forzosos y mucha muerte. Ojalá los líderes lo entiendan. Hasta aquí el episodio número 5 de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Les voy a dejar algunos enlaces de interés para profundizar en algunas de las informaciones que les di en este episodio. También los invito a suscribirse a mi newsletter a través del enlace que les dejo abajo. Bueno, ya les voy adelantando que es gustavofrancoherrera.substack.com. Repito, gustavofrancoherrera.substack.com. Si quieres apoyar mi trabajo, puedes dejarme una propina en distintos formatos. Solo tienes que seguir el enlace que está identificado para que lo hagas. Y bueno, ahorita sí, los dejo, que tengan un excelente final de semana y nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.